Bueno, quiero decirles que hasta ayer 17 estuve atento a qué momento iban a verse en la página web del Tribunal Supremo Electoral los resultados de las personas y las instituciones políticas habilitadas e inhabilitadas. Muy suelto de cuerpo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, categorías, los habilitados, los inhabilitados, los que estaban en proceso de observación, y etcétera, etcétera. Y yo les quiero decir que ese es un tema muy preocupante, es un tema que me llama profundamente la atención, ya que si algo tiene que tener la mayor certeza y el cumplimiento de los términos en un proceso electoral, es la obligación del Tribunal Supremo Electoral. No puede ser que hasta el día de hoy nos tengan en ascuas si la bestia va a ser habilitada o no. A mí me parece que tenemos un Tribunal Supremo Electoral que puede ser calificado de transparente, pero que yo lo califico también de cobarde, de tibio, porque creo que está midiendo las consecuencias políticas. Ya debería haber inhabilitado a Evo Morales, ya debió haber inhabilitado a Luis Arce Catacora, y asimismo debió haber cancelado la sigla del MAS para no poder participar en estas elecciones. Lo he dicho reiteradamente en los argumentos. Primeramente, y un tema que me había olvidado, era que se tiene como antecedente que también el MAS había participado en un referéndum del 21F, el cual no cumplió. Entonces tenemos un resultado que no cumplió, que además fue realizado por el Tribunal Supremo Electoral, el 21F. Luego tenemos el fraude de las elecciones del 20 de febrero. Con esos dos antecedentes, y que se ha aperturado los procesos penales contra todo el mundo que ha tenido que ver con el Tribunal Supremo Electoral, definitivamente tendría que haberse cancelado la sigla del MAS. No tenía razón ninguna por qué participar en estas elecciones. O sea, ese es un tema, a mí me huele mal. Creo que la celebrada independencia de los intereses en juego en el tema del Supremo Electoral ha sido bueno, nos gustó mucho tener un Tribunal Supremo Electoral, pero como se está portando, a mí me preocupa. Yo creo que de una vez debería publicar, pero la inhabilitación. No está cumpliendo básicamente sus propios procedimientos y reglamentos el Tribunal Supremo Electoral. Tiene un calendario, tiene fechas que precluyen. El Tribunal Supremo Electoral es el único que tiene una ley que dice que precluye, o sea, significa un término, se vence y se vence, y no hay quien lo abra, no hay ni amparo constitucional ni nadie lo puede abrir. Entonces, ayer se venció un término, y ese término ayer debió haberse publicado hasta las 12 de la noche del día 17, debió haberse publicado la nómina de los habilitados e inhabilitados en este tema. Así que ese es un tema que en este momento cierne peligro. Yo quería hablar de otro tema que es importante. Cuando llegaba Luis Arce Catacora, fueron y en el aeropuerto le entregaron una citación para que vaya a declarar por el Fondo Indígena, porque Luis Arce Catacora es uno de los principales responsables por el manejo de tantos millones de dólares que el Fondo Indígena robó al Estado Nacional. Lo citaron el día que llegaba, se presentó 3 días después, y luego aparece el abogado defensor de Luis Arce Catacora y dice: vamos a analizar y estudiar el cuaderno, y cuando hayamos estudiado el cuaderno de investigaciones que hay contra nosotros, vamos a pedir fecha para la audiencia de la nueva declaración. Eso no existe en ningún procedimiento. Yo no sé por qué hasta ahora no se ha tomado la declaración y si se le ha imputado delito a Luis Arce Catacora. O sea, no sé qué está pasando en la Fiscalía. Yo pienso que aquí, ciudadanos, dos instituciones no están jugando limpio. La Fiscalía General de la Nación, que no está realizando los procesos que dice estar llevando,
y por otro lado el Tribunal Supremo Electoral, que está jugando con los términos y no está haciendo lo que cumple la ley. Estaba revisando la ley 018, que es la que regula la ley del Tribunal Supremo Electoral, y tengo presente que en su artículo 18, en el artículo 23, establece que la principal función, y se la voy a leer, la principal función que tiene el Tribunal Supremo Electoral es el de cumplir la Constitución Política del Estado. No hay una norma más importante que deba cumplir en todos sus actos que es la Constitución Política del Estado. Se las voy a leer. Dice artículo 23. La función principal y esencial del Tribunal Supremo Electoral es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes y los reglamentos. En ningún momento está hablando de sentencias constitucionales ni nada por el estilo. El día de ayer, el presidente argentino, Alberto Fernández, le entregó un DNI argentino a Evo Morales. O sea, no solamente le entregó un salvoconducto, le entregó una cédula de identificación en calidad de ciudadano extranjero residente en la Argentina a Evo Morales. Entonces, ¿qué más quiere el Tribunal Supremo Electoral? No puede habilitarse una persona que no esté en el país para ser candidato, y menos que ha cometido delitos electorales, y menos que ha cometido delitos de terrorismo. Entonces, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo política y nos quiere sorprender con alguna jugada. Otro tema que quiero explicarles es el que después de revisar cada una de las estadísticas que salieron de la encuesta que se publicaron en Unitel y en la Red 1, es necesario que de una vez se pongan las cosas en orden. Es necesario, lamentablemente, si ustedes pueden verificar, Tuto no existe en el panorama político nacional. En tal sentido, Tuto Quiroga, deberíamos agradecerle por la infinita labor que desarrolló haciendo todos los acuerdos, los contactos internacionales en las gloriosas jornadas de noviembre, pero que Tuto debería tener el valor civil de agarrar y retirar su fórmula. Eso también debería obligar a que Chi se salga de carrera. ¿Y por qué Chi? Porque Chi no tiene ninguna propuesta. Chi, a menos que sea parte de un juego estratégico del MAS para que esté financiando a Chi con la finalidad, que es una sospecha que se tiene, de que Chi sea un operador secundario del MAS para dividir votos de todos los que son opositores al MAS. Pero si no lo es así, Chi no tiene que hacer en este momento nada en estas elecciones. ¿Y por qué? Porque estas elecciones no son unas elecciones únicas por un tema de un proceso normal. Estas elecciones son para consolidar la victoria democrática desarrollada en las calles por todo el pueblo boliviano. O sea, estas elecciones no solamente son para elegir un presidente, sino es para enterrar definitivamente un proyecto que duró 14 años y que nos tuvo a todos en ascuas y violentando nuestros derechos constitucionales. Entonces, dése en cuenta lo importante que es. En tal sentido, también pienso que la fórmula de Camacho, y que creo hay algunos trascendidos, ojalá sean oficiales, de que Camacho se bajaría de la candidatura. Porque es importante que también ustedes sepan que la política no es como nos las muestran al conjunto de los ciudadanos. Aquí han aparecido muchísimos grupos de poder, muchos empresarios y muchos inversionistas para varias de las fórmulas. No se las voy a decir cuáles, pero ustedes se van a dar cuenta en la medida que les voy a describir. Lo que pasa que existen gente que ha metido mucha plata en algunos proyectos políticos pensando que las elecciones iban a ser hace 2 meses atrás o 1 mes atrás. Y entonces una fórmula iba a ganar. Lo tienen hasta hecho, hasta el gabinete. Han puesto millones de dólares. Y esas personas que han metido plata
No les interesa más que el resultado, más que tratar de que esa persona llegue al poder como sea. Y no le están interesando si vamos a consolidar la democracia y vamos a derrotar y enterrar definitivamente a Evo Morales. Entonces tratan de empujarlo y le siguen empujando. Están los lambiscones y están los inversionistas. Gente que a los 3 días de que se cayó Evo Morales fueron y le compraron vagonetas, unas vagonetas Lexus a un determinado candidato a vicepresidente, le pusieron $500,000, le pusieron más dinero y otros empezaron a ponerle plata, entonces los comprometieron. Es por eso que ese candidato terminó dejando a miles de postulantes a diputaciones con sus papeles bajo el hombro. Ese es un tema complejo. Entonces esa es la presión que en este momento tienen para seguir inclusive manteniendo esa candidatura. Esa candidatura lamentablemente va a tener que irse porque hay que clarificar el escenario. La ciudadanía quiere certezas, quiere certidumbre, hasta la economía necesita certidumbre. Si se salen Tuto, se sale Chi, se sale Camacho, en perspectiva, pronto, Mesa que está en una caída al abismo, no hay en Santa Cruz quien apoye a Mesa. En Santa Cruz no hay la gente que apoyó y que le financió su campaña a Mesa. Aquí en Santa Cruz ha desaparecido. Las estructuras que tenía Mesa han desaparecido. Ha bajado su voto del 40 y pico % a menos 20% y va en caída. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Definitivamente no hay otra opción que fortalecer la candidatura actual de la actual Presidenta de la República, con la finalidad de que tengamos una gran variación, demostrar un 30 que pueda tener el MAS contra un 65 que tenga Yanine Áñez. Esa es la única posibilidad que tenemos como ciudadanos si queremos realmente lograr una victoria contundente y enterrarla definitivamente y que nunca más vuelva el MAS. Y luego además lo que es más importante, con ese 65% construir una bancada parlamentaria que tenga 2/3 que nos permita enjuiciar, procesar a Evo Morales por los 14 años de la destrucción de este país, de la economía, de la corrupción y de todo lo que hizo entre los abusos en cuanto a todo lo que le dio la gana por hacer en este país. Entonces, dense en cuenta, esto es importante. El Tribunal Supremo Electoral tiene que emitir ya, pero ya, una información oficial de la inhabilitación de Evo Morales, de Arce y consiguientemente la anulación y la cancelación de la personería del MAS por la flagrante violación a delitos electorales. Nos vemos mañana. Muchas gracias.